Antes de comenzar entonces vamos a grabar, comenzar a grabar, antes de la clase, digamos, vamos también a incluir en la grabación esta, estos comentarios respecto del formato del análisis documental que ustedes deben entregar, ¿no es cierto?, el 18 de octubre. Parece que no es el 18 de octubre, parece. Sí, tengo yo el 18 de octubre. Si uno mira las tareas, aparece en esa fecha. Yo lo tengo en esa fecha, el 18 de octubre, análisis documental. Porque algunos me están preguntando si es marcha blanca el 18 de octubre. No, el 11 de octubre es lo que se llama, ¿no es cierto?, la semana del receso. Sí, en las grabaciones parece que estoy hablando solo. Estoy leyendo los chats, por si acaso. Sí, la semana del 11 es marcha blanca. Después de la semana del receso hay semana de marcha blanca, ya. Sí, profe, el 11. La semana del 11 de receso y de ahí la otra semana en Marcha Blanca. Ya, eso significa que, mi gata está mirando con harta atención a ver dónde saltar, qué pesa. Perdón. Ya, eso significa que no podríamos hacer la entrega en esa semana. Lo voy a revisar después, ¿ya? ¿Ok? Si es así, yo les creo, ¿no es cierto? Tendríamos que modificarlo una semana más. No tengo problema. Se lo voy a confirmar por un curso. Pero si es así, entonces, claro, tendría que entregarse a la semana siguiente. Bien, veamos el formato, que es lo que me interesa a mí. El tema, ¿no es cierto?, que ustedes siempre tienen que mirar primero las rúbricas. Y no sé si ustedes en el colegio ya habrán trabajado con rúbricas. Yo sé que en la universidad se trabaja poco, pero todavía, digamos. Pero creo que es un buen instrumento ahí saltó la gatita. Ya, salió. Me tenía medio nervioso. Es un buen instrumento para poder entender, digamos, cómo uno es evaluado y evaluada. Y también porque a ustedes les permite tener un punto de referencia para discutir, digamos, la nota que uno pone, no más que la nota solamente, la forma de evaluación, en fin, creo que es relevante. Ya, aquí hay elementos que podríamos pensar que son muy generales, como por ejemplo, qué es lo que definir claramente de forma original un trabajo. Yo lo he comentado otras veces, ¿no es cierto? La originalidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacer ciertas combinaciones, ciertos entrelazamientos más o menos inesperados, que uno le permita ver como profesor o profesora que la estudiante o el estudiante, ¿no es cierto?, va más allá de los textos que estamos trabajando y más allá de las clases que se hacen, en fin. Entonces, normalmente la originalidad es algo que es bien valorado, pero es bien difícil de alcanzar, porque implica, ¿no es cierto?, ciertas habilidades también. En fin, no es tan fácil, pero creo que es bueno, de alguna forma, darle un puntaje diferente para destacar que las personas que hacen un trabajo distinto debieran en nuestro medio, digamos, tener una nota mejor. Bueno, esa es mi opinión, tal vez esté equivocado y estoy siendo injusto, pero bueno, pero eso es un poco la rúbrica. Lo de definir claramente el problema, lo tienen súper evidente ustedes, que esté nítido los pasos, que se sigan descripción, qué podemos saber del análisis, conclusiones y bibliografía. Eso es lo mínimo, digamos, y que esté claramente escrito. Y esto también se refiere con el análisis, ¿no es cierto? Que también sea nítido y de manera autónoma. Eso son cosas muy generales. Lo más específico tiene que ver con 4 relaciones con las cuestiones del curso. Entonces, si ustedes hacen menos de 4, tienen menos puntaje. Eso se hace así. Por lo tanto, si ustedes no dejan claro qué tipo de análisis están haciendo, les baja puntaje acá, digamos, y yo puedo decir que ustedes analizaron 3 cosas, o 2, y no 4 como la que ustedes pensaban. Entonces, eso es muy relevante porque nuestro trabajo como historiadores es un trabajo de comunicación. Lo que más nos debe importar a nosotros es la comunicación, cómo nos comunicamos a través de la oralidad, que la desarrollamos re poco acá en nuestra carrera, lamentablemente, y también, por supuesto, a través de los textos. Y
lo que nosotros hacemos, como diría Habermas, es un acto comunicativo. Por tanto, es muy relevante que ustedes, que todos aprendamos a comunicar. Eso me incluye porque también yo tengo, como todo el mundo, muchos problemas para hacerme entender, digamos, y la manera en que uno se hace entender por escrito a veces difiere mucho de lo que uno lo puede hacer oralmente. También hay habilidades acá. Entonces tenemos que tratar de desarrollar todas esas habilidades por escrito y de forma oral. Bien, eso es la parte de la rúbrica. Respecto del objetivo. El objetivo, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan demostrar que son capaces de encontrar un documento histórico que les permita, ¿no es cierto?, entender las cuestiones que estamos trabajando en el curso. Entonces, para eso tienen que mirar el programa para saber qué es lo que estamos viendo en el curso, qué elementos estamos discutiendo. Y acá, si ustedes ven, por ejemplo, lo que hemos estado revisando, evidentemente tiene que ver con los medios de comunicación. Dejamos la parte introductoria afuera porque es una parte que me permite a mí mostrar el enfoque de que yo hago el curso, digamos. Pero si alguien quisiera hacer algo vinculado a temas más metodológicos, eventualmente podría hacerlo, no me cierro ni mucho menos. Está el tema de los medios de comunicación y lo que hemos estado mirando, que es para también, ¿no es cierto?, a partir de ahora, tiene que ver con temas de lo que llamaríamos la política. Entonces acá tienen varias opciones. Podrían hacer un documento que hable de los medios de comunicación, podrían analizar un medio, como fue el trabajo que presentó la colega de Maryland, no era de Maryland, de otra universidad en Estados Unidos, y se me olvidó el lugar, digamos, de Sonia Robles, que presentó, ¿no es cierto?, un trabajo sobre las radios de la frontera mexicano-estadounidense. Entonces uno podría eventualmente, no sé, estoy pensando en encontrar un documento de la propia radio. La radio justa es el peor ejemplo que puedo haber puesto porque no deja registros, pero bueno, ella misma contó las dificultades que se tiene, pero podrían analizar un programa de amplio, esto es muy amplio porque es en la historia contemporánea, de televisión, eh, tipo de espectáculos, no sé, pueden ustedes tomar un documento que no sea un texto, sino que sea un video, digamos, un programa, y de ahí analizarlo. ¿Mm? Yo siempre le he dicho que si no entendemos Sábado Gigante y Don Francisco como figura mediática, no entendemos absolutamente nada del siglo XX en Chile, y lamentablemente nadie ha hecho, hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, trabajos de tesis sobre el Sábado Gigante de Don Francisco, qué sé yo, la televisión. Los matinales, por ejemplo, podría ser un súper buen trabajo de investigación sobre la cultura de masas, etc. Pero también ustedes pueden incluir acá blogs, podcasts, o sea, ábranse a todas las opciones. Si quieren ser más tradicionales, por supuesto, tomen un texto, lo conocen, ¿no es cierto?, y lo pueden analizar, que puede ser un texto político, por ejemplo, cuando hablamos del tema de las revoluciones, por ejemplo, que puede ser sobre el antiimperialismo, el latinoamericanismo, que también podría ser sobre los movimientos sociales. Por ejemplo, acaba de aparecer ahora en Memoria Chilena una recopilación, y eso es puro documental. Vean Memoria Chilena si quieren, pueden hacerlo sobre Chile también. Eventualmente, a mí no me gusta que lo hagan sobre Chile porque la idea es que nos abramos a conocer otros países, por eso este curso casi no toma Chile, pero eventualmente se encuentran en Memoria Chilena. ¿Lo conocen? Díganme que sí, porque si no me va a empezar se me va a amargar el café. Dígame que lo conocen. Por lo menos engáñenme, dígame que sí lo conocen. Sí, porque Memoria Chilena es extraordinario. Yo he felicitado 10.000 millones de veces a las colegas que lo empezaron a trabajar, y los colegas, en la Biblioteca Nacional, porque es una súper buena página. Ahí tenemos cualquier cantidad de material documental. Ahí pueden entrar ahí, y si quieren hacerlo sobre Chile, ahí acaba de aparecer, como dicen los mexicanos, ahorita me llegó un correo, que seguramente ya lo borré, pero sobre unas memorias de unas aristócratas chilenas de fin del siglo XIX, no, principio del XX, que son las primeras, digamos, el primer feminismo en Chile. Y es súper bueno porque ahí están los documentos. Pero también podrían ver el archivo Andrés Bello, ya que estamos en casa, que dirige mi colega
Andrés Bello, de acá de la Universidad de Chile, que dije la profesora Alejandra Araya. Es un súper buen archivo, ¿no es cierto? Y ahí tienen Andrés, le puse, como si fuera francés. Andrés. Que ahí también hay material documental que ustedes podrían ver, pero hay muchas páginas. Yo les puse varias páginas en los cursos que ustedes pueden revisar. Y tienen que mirar ahí, tienen que buscar en material docente, entran a material docente y entran, o no lo dice, no, chuta, parece que no lo puse, a ver, parece. Yo pensé que había puesto, sí. Ahora que me estoy dando cuenta que no lo hice, ya. Bueno, no lo hice, pucha. Ya, pero yo tengo hay una página hay un listado de páginas donde aparecen archivos y bibliotecas en el extranjero que tienen material documental. Entonces ustedes encuentran un material documental y me pueden escribir antes, si quieren me escriben antes para contarme qué es lo que encontraron y cómo lo quieren trabajar y yo les puedo dar un comentario. Si alguien quiere trabajar temas de ciudadanía y género, ¿no es cierto? Hay muchas maneras de hacerlo. Pueden hacerlo con textos tempranos de mujeres que escribieron a inicio del siglo, o pueden hacerlo con una página, con un blog, qué sé yo, con una cuenta de Twitter, de Instagram, qué sé yo. Ahí ustedes tienen que pensar cómo hacerlo. Por eso es que yo pongo nota a la originalidad, que justamente la originalidad es encontrar algo que no sea tan conocido. Bien, entonces ustedes encuentran el documento y después responden, ¿qué es lo que podemos saber del análisis del documento sobre las cuestiones del curso, ¿no es cierto? Y ponen 4 análisis, 4. Dice, podemos saber, ¿no es cierto?, este documento, cómo, qué sé yo, cómo se entiende el antiimperialismo, por ejemplo, poner no sé, alguien pone un discurso de Salvador, bueno, más clásico, de Fidel Castro. Entonces ponen un discurso de Fidel Castro, que como son tan largos van a tener harto como para sacar análisis, pueden estar 8 horas escuchando el discurso, era más o menos largo. Y ahí ustedes pueden, no sé, estoy inventando, pero tienen que, digamos, podrían hacerlo de esta manera. Pero bueno, primero tienen que escribir el documento. Dice, el documento, ¿no es cierto?, es un discurso de, inventemos, ¿no?, Fidel Castro, dado, ¿no es cierto?, en La Habana, no sé qué momento del año, qué sé yo, 60. Y consistió, bla, 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 y lo describen y lo analizan, ¿no? Lo describen solamente. Y después, la parte de la discusión, ahí ustedes establecen 4 relaciones con las cuestiones del curso. Miren, en el curso hemos estado viendo, ¿no es cierto?, sobre la inserción política de América Latina, bla, bla, bla. Entonces ahí tienen que mirar el programa, el curso. ¿Se dan cuenta? La Catalina pregunta, ¿entre qué años puede ser el documento? Cuando nosotros hicimos la primera parte del curso, ven que tienen que poner atención a lo que uno habla, y hablamos, ¿no es cierto?, de toda esta primera parte del curso. También nosotros nos referimos a lo que entendemos por lo contemporáneo. Y este curso en otra universidad se llama Historia del siglo XX. En general, se entiende la historia contemporánea que estamos viendo a partir de una cronología súper feble, pero no importa, a partir del siglo XX, y, ¿no es cierto?, hasta hoy día. Pueden incluir elementos de la historia del tiempo presente, claro, por supuesto. Ayer mismo estábamos en una reunión con un colega de Alemania que hablaba sobre que él creía que en América Latina se estudia poco la historia del tiempo presente. Yo le decía que sí se hace. Y es un ámbito que ustedes pueden trabajar. En este sentido, la pregunta que hace Catalina, claro, uno podría incluso tomar un documento no sé, de la semana pasada. Acá podrían tomar incluso otro tipo de cosas. Por ejemplo, el manifiesto, hay un estudiante que una vez hizo algo parecido, pero el manifiesto de la iglesia de Maradona, esa maradoniana, no me acuerdo, es una cosa extraordinaria, o sea, que ahora tiene una sede en México, no solamente en Argentina. No sé si a Chile ha llegado, no he visto cultores de eso, sobre todo que ahora está muerto Maradona y ya podría pasar una categoría incluso de un panteón
digamos, superior. Es extraordinario, porque eso es la cultura de masa en su plenitud. Estoy inventando un trabajo que se podría hacer, pero yo sé que se hizo ese trabajo alguna vez, que no lo hizo como análisis documental un compañero, pero sí lo hizo como parte para entender la historia de América Latina. Entonces, podemos entender la historia de América Latina a través de la figura de Maradona. Ustedes podrían hacer también un trabajo sobre lo que alguien describe, por ejemplo, el famoso gol que hizo en el Mundial de México. Yo que soy más viejo lo vi en directo por la tele, por supuesto, ese gol, así que lo tengo, lo recuerdo. Estaba chico, pero igual lo pude ver. Así que, o alguien podría, por ejemplo, si le gusta la música, hacer algo sobre no sé, las letras de una canción, de trap, o desde, yo soy más rockero, pero soy más viejo, pero del rock, no sé. Ya, pues hagan algo que sea entretenido también, pues no vengan a puro aburrirse a la universidad y a latearse con estas clases. Y aquí tienen la opción de hacerlo. Ahora, igual pueden hacer algo tradicional y está todo bien, o sea, no estoy diciendo que, que solamente tengan que hacer cosas media inesperadas, por supuesto, ¿no? Pero de eso se trata. No sé si hay alguna otra pregunta respecto de este, de este trabajo. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ya, ok. Si no hay más preguntas sobre esto, Profe, ¿sí? Ok. la, extens- la, Agustín. exten- sí, la extensión de las 10 páginas es máximo, ¿cierto? Sí, las páginas son punto de referencia. Sí, normalmente es máximo porque como ustedes son hartos, yo no puedo estar leyendo más de 10 páginas para leerlas bien. ¿Mm? Eh, Ustedes si hacen 11, tampoco está mal. Si hacen 9, tampoco está mal. O sea, es un punto de referencia. Pero no podrían ser 20 ni 5, sino que lo más cercano a las páginas que yo les pido. Eso incluye todo, la bibliografía, en fin, pero no la tapa, no sé. Y les puse la letra porque siempre me preguntan este tipo de cosas y siempre tengo que estar. Le puse sí. Times New Roman por poner cualquier cosa, extensión de escarilla, sí. Bien espaciado. Son cosas formales. Eso. Ya. Ya, muchas gracias. Sí, ok. Vamos entonces a mirar lo que estábamos revisando para hoy día. Em, el, acá hay una discusión. Yo estaba pensando, como le doy vuelta a las cosas y me quedan dando vueltas, digamos, en la cabeza. Yo estaba pensando que una de las ventajas del curso como estaba planificado, y esto puede cambiar el próximo año, ya no lo van a tomar ustedes, pero cuando se incluya la nueva profesora que se contrató en el departamento de historia, que ganó un concurso, que trabaja además sobre temas de cine, así que va a ser un súper buen apoyo para lo que estamos haciendo en el departamento de historia. Y eh, digamos que la nueva colega que se va a integrar, ¿no es cierto? Estos cursos va a sufrir alguna modificación, pero eh, la ventaja de lo que estamos haciendo ahora es que nosotros damos varios temas de forma panorámica. O sea, y tiene la ventaja que ustedes, para su propia formación y para la formación de todos, pues todos estamos, yo siempre lo digo, en etapa de formación, que estamos viejos, yo en el caso mío, eh, tiene la ventaja, digo, estar de alguna forma relacionada, creo yo, con que ustedes vean diferentes problemas, diferentes tópicos que se estudian en la historia contemporánea, en este caso de América Latina. La desventaja que tiene esto es que lo vemos de forma muy somera, no superficial, porque tratamos de ahondar, digamos, los problemas eh, más estudiados por la historiografía, por las historiadoras y los historiadores. Pero esto significa que pasamos de un tema a otro con bastante rapidez. Así que eso yo les pido que por favor traten de concentrarse en cada uno de estos temas y si se pierden un poco es culpa mía, digamos, porque como la forma que está hecho el curso, de alguna manera, ¿no es cierto?, puede llevarlos ahí. Entonces, ahora estamos viendo el tema de las revoluciones, la próxima semana vamos a ver antiimperialismo, después ciudadanía, entonces son temas como muchos, tal vez son muchos temas en poco periodo de tiempo, ¿no es cierto?, que les
no les permite, o sea, los dispersa un poco en el tema. Espero que no le ocurra, y por eso es que es importante la evaluación que yo hago acá del curso, del análisis documental y del ensayo, porque es el momento en el cual ustedes de alguna forma pueden articular lo que hemos estado mirando en diferentes temas nosotros. ¿Sí? Y tómenlo de esa manera. La evaluación, no solamente por la nota, todos los profes lo decimos, pero yo sé que ustedes tampoco lo creen, pero es la nota, por supuesto, pero es el momento en el cual ustedes pueden también hacer una síntesis de lo que han estado revisando en la clase. ¿Mm? Bien, respecto a lo que hemos estado mirando acá, el tiempo de las revoluciones también tiene que ver con una discusión muy, muy compleja, digamos, que tiene que ver con el tema de la violencia. Yo le he dicho ya varias veces, y creo que nosotros debiéramos pensar sobre esos temas como historiadoras y como historiadores. Debiéramos pensar en el papel que juega la violencia en la política. En el caso del que estamos viendo ahora, del texto que estamos revisando, es no solamente eso, sino también el papel que jugó la Revolución Mexicana en la primera etapa, digamos, del siglo XX en América Latina. Y cómo fue una referencia, digamos, muy importante, por ejemplo, en el APRA. Entonces, en la clase de hoy día vamos a mirar un poco estos elementos de referencia. Raúl Ayala-Torre, ustedes pueden analizar, hablando de las fuentes documentales, podrían analizar, por supuesto, los textos de Raúl Ayala-Torre, y con ello también poder entender, digamos, el papel de la violencia, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que estamos trabajando en la política en América Latina. Bueno, Raúl Ayala-Torre no solamente está influenciado por lo que significó la Revolución Mexicana en el mundo, sino también él pasó el exilio en México, por tanto es una fuente directa. Lo interesante es que para Raúl Ayala-Torre, que la Revolución Mexicana proporcionó, como dice acá, ¿no es cierto?, un rumbo indoamericano que no iba a ser modificado por su experiencia en Rusia ni por su inscripción y su reconocimiento como intelectual marxista y socialista, digamos. Y esto yo lo quiero rescatar mucho porque tiene que ver con lo que vamos a discutir la próxima semana, que tiene relación con la idea de que se puede hacer una revolución con un contenido indoamericano, es decir, de un país como México o como Perú, que tienen un alto componente, digamos, cultural, y no solamente cultural, también obviamente demográfico, de población, alto componente, digamos, de pueblo originario, ¿no? Entonces, sabemos que otros países como Chile, el componente de pueblo originario lo trata de ocultar, ¿m? Pero en el caso de México y en el caso del Perú, eso se da de otra manera. Entonces, ese es muy interesante y quiero que de alguna manera lo destaquen o lo piensen, en el sentido de que es una revolución, la de México, que no es la misma que la revolución rusa o de otras, ¿no es cierto?, como fue, por ejemplo, la revolución cubana posteriormente, que son revoluciones, tanto la rusa como la cubana, que obedecen un contenido más como diríamos, universal de lo que se entiende en la llegada de las clases desposeídas al poder. Incluso uno podría mirar que la unidad popular en Chile también, ¿no es cierto?, tiene esos elementos como más universales, por así decirlo, marxista, en fin, lo que ustedes quieran. En cambio, la Revolución Mexicana y también lo que propone el APRA tiene un contenido que aborda el tema de los pueblos indígenas, cosa que probablemente, esa es mi opinión, digamos, ni Salvador Allende, ni Fidel Castro, ni otros lo pusieron de forma tan directa. Y esto creo que es algo que ustedes debieran pensar, sobre todo considerando cuando veamos el tema de la ciudadanía y etnicidad, ¿no es cierto? Sobre todo considerando el tema de la etnicidad. Entonces, para el APRA, la Revolución Mexicana es, como dice Ayala-Torre, el primer esfuerzo victorioso de un pueblo indoamericano por la doble opresión feudal e imperialista. Tiene un doble sentido, digamos. Aquí hay una lectura evidentemente bien europea del feudalismo, es una discusión bien grande acá en América Latina si realmente se puede hablar de feudalismo como en Europa, pero no importa, pero tiene un sentido, ¿no? Eso es la concepción, dice, en la concepción aprista, perdón, esta es una revolución social, no socialista y nacional.
un punto de convergencia entre la revolución y nación, de tránsito entre una y otra. Quiero destacar esto porque también el tema nacional es un elemento que aparece en la Revolución Mexicana y también se va a repetir en la Revolución, o sea, en la propuesta de un cambio revolucionario, por así decirlo, en el Perú. ¿Y por qué lo digo esto? Porque tanto la mirada indoamericana como la mirada nacionalista son miradas que de alguna forma se oponen a las visiones universalistas del marxismo clásico o de cómo fue entendida la revolución, solamente para poner dos casos, en Rusia a principios del siglo XX y a mediados, ¿no es cierto?, en el caso de Cuba. Bueno, esta es mi interpretación, esto se puede discutir, por supuesto. Porque lo nacional involucra, ¿no es cierto?, un tema también a veces patriótico. Y todavía para muchos les parece un poco extraño que se hable de algo patriótico o nacionalista cuando se hable de revoluciones de izquierdas. Y uno tiende a pensar lo nacional y lo patriótico más bien con ciertos postulados de la derecha, pero no es así, ¿no? El tema del nacionalismo también caló dentro de las miradas de las izquierdas en América Latina, y el APRA, ¿no es cierto?, es justamente un caso. José Carlos Mariátegui, que es otro de los grandes líderes y intelectuales para entender cómo esto se ha dado en América Latina, ¿no es cierto? También estaba a una clarificación terminológica, dice la misma palabra revolución, en esta América de las pequeñas revoluciones se presta bastante equívoco. El tono del análisis y la discusión acerca de los horizontes de la revolución se profundizó después de 1928. Su primera reivindicación concreta fue la, ¿no es cierto?, de la tierra usurpada por los latifundistas. Y ahí tiene un sentido también con esta mirada respecto de que es un enfrentamiento al feudalismo, ¿no? Mirando un poco la idea del feudalismo con posesiones de grandes tierras. Y va a mostrarnos que uno de los grandes problemas justamente de la llegada, o sea, no de la llegada, uno de los grandes problemas que enfrentan las desigualdades en América Latina tiene que ver con la tierra, con la posesión de tierras para campesina, digamos, para la producción agrícola. Y esto es algo muy distinto quiero que lo ponga de esa manera, a las revoluciones como se entendía desde el punto de vista clásico de los obreros industriales, ¿no es cierto?, que están hablando de otro tipo de desigualdad, donde el tema de la posesión de la tierra no es un tema tan relevante, probablemente, ¿no es cierto?, bueno, para Marx y Engels, uno lo puede leer así. Es evidente que ellos ven la sociedad industrial como una superación de la sociedad agraria. Bueno, no voy a meter en los textos de Marx porque hay varios que lo podríamos mirar acá para entender esto, ¿no? Por lo tanto, discutir sobre el tema de las tierras o qué sé yo no tiene mucho sentido. Y tampoco lo tuvo en muchos líderes del siglo XX en América Latina de izquierdas cuando pensaban, ¿no es cierto?, en una revolución. Y sin embargo, es un problema que va a poner de mucha relevancia en la Revolución Mexicana, y es un problema que también va a aparecer en el Perú, sobre todo en un periodo donde, como ustedes miran las fechas, digamos, muy anterior a lo que fue las reformas agrarias, que además fueron promocionadas a mediados del siglo XX por los Estados Unidos, de hecho, en muchos países, incluyendo Chile. Para Mariátegui, ¿no es cierto?, la acción revolucionaria no solamente tiene que ver con el tema de enfrentar el fenómeno de la usurpación de tierras, que en el caso nuestro en América Latina tiene que ver con tierras indígenas, además, ¿no? Sino también, ¿no es cierto?, el papel que jugó la educación en lo que va a ser, ¿no es cierto?, este cambio revolucionario. Y ahí el gobierno de Obregón, ¿no es cierto?, de México, fue tomado como un punto de comparación, un modelo. Bueno, después vienen en Mariátegui algunos cambios de idea respecto de la valoración, perdón, de la Revolución Mexicana, digamos, y del papel que pudo haber jugado una vez que los revolucionarios están en el poder. No voy a meter mucho en esto. Lo que sí, ¿no es cierto?, que para Mariátegui va a ser importante que el Estado mexicano tuvo, ¿no es cierto?, una base de una política obrera,
que al mismo tiempo se solidificaba dentro del régimen creado por la revolución, ¿no es cierto? Y creaba, ¿no es cierto?, una suerte de clase capitalista. No me voy a meter mucho aunque lo tengo anotado acá por otros motivos, pero no me voy a meter mucho en la propia crítica que le hace Mariátegui a México, porque por ahora no nos interesa. Solamente, ¿no es cierto?, quiero verlo como un punto de referencia que está tomándose una y otra vez para entender cómo se puede hacer un cambio revolucionario, en este caso, en el Perú. Para el creador del Partido Socialista Peruano, el Estado mexicano es un Estado burgués, pero eso no le restaba valor histórico a la revolución. Y aquí es importante ver, porque significa que se están evaluando de alguna manera qué tan revolucionarios o no pueden haber sido estos intentos de cambio en México. Y tiene que ver también, justamente por eso lo puse, ahora me acordé, por eso lo puse, porque una cosa es la llegada al poder de unas perspectivas revolucionarias que, ¿no es cierto?, que plantean cambios que son compartidos, digamos, y un diagnóstico también de las grandes desigualdades que tenemos, lamentablemente seguimos teniendo en América Latina. Y otra cosa es cuando ellos llegan al poder. Y cuando llegan al poder, ¿no es cierto?, cómo se institucionaliza, o cómo a pesar de estar, ¿no es cierto?, como diagnosticando y tratando de enfrentar el tema de la desigualdad, generan un grupo elitario al interior de los partidos, o al interior del propio gobierno, que igual va a mantener como dos grupos sociales: los que tienen el poder asociado al gobierno, y son los revolucionarios primigenios, digamos, y el resto de la población. Lamentablemente eso uno lo puede ver no solamente en el caso mexicano, se puede ver en el caso de Cuba, hasta hoy día, digamos, que hay un grupo que maneja el poder. Y si ustedes lo miran en el caso de Cuba, incluso yo diría con un contenido étnico bastante asociado a los blancos, digamos, de Cuba, y varones, más encima hombres, y que mantienen como una suerte de casta, y que en el caso de muchos países, incluyendo a Cuba, se hace de forma incluso de familiares. O sea, son familiares los que, como el hermano de Fidel Castro, continúan, digamos, el manejo del poder. Entonces, eso es lo más complejo, y que también Mariátegui critica, en este caso, de comienzo del siglo XX a México, ¿no? Que se generan políticas obreras, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se solidifican un sector capitalista. A Rusia en los primeros tiempos no se le prestó tanta importancia en América Latina. Ahí yo tengo mis dudas, porque habría que mirar tengo mis dudas con lo que acabo de poner acá. Suena curioso, pero porque habría que mirar, estaba pensando ahora otro aspecto aparte de Mariátegui, para poder ver qué tan importante pudo haber sido, ¿no es cierto?, la visión desde Rusia. Yo creo que Rusia jugó un papel menor a comienzos del siglo XX, sobre todo porque México va a ser la gran vitrina, digamos, para entender las revoluciones, más que Rusia, que se veía muy, muy lejana. Pero Rusia, o la Unión Soviética más bien, va a tener una importancia en la Guerra Fría, y ahí va a ser muy importante, evidentemente, para entender lo que fue qué sé yo, desde Fidel Castro, incluso Salvador Allende, ¿no? Pero eso ya es posterior. Estamos hablando un poco de un periodo anterior, más bien a principios del siglo XX. Los partidos comunistas, sin embargo, se van a crear en la región, y, ¿no es cierto?, de hecho uno puede ver que el Congreso Mundial del Comintern de 1928, hay delegados de América Latina, que están mirando revolución en diferentes partes que podían darse, ¿no es cierto?, en la región. También hay otras inquietudes, ¿no es cierto?, que estaban, digamos, en la idea de las cabezas de los comunistas latinoamericanos, y eso era la posibilidad de que otras fuerzas políticas les arrebataran el liderazgo de la revolución. Por ejemplo, incluso los liberales colombianos. Y esto es un tema que va a ocurrir también cuando uno mira en estos periodos revolucionarios, quién es de alguna forma el que puede liderar la propia revolución. Bueno, ahí Roberto está preguntando algo, pero lo vamos a ver al final. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que si uno mira, voy a volver atrás, ¿no es cierto? Si uno mira lo que es Mariátegui,
lo que es Raúl Aya de la Torre, ¿no es cierto? Lo que es también lo que ocurre en México. Hay una particularidad en América Latina, creo yo, de tratar de hacer un tipo de revolución que, si bien algunas veces, como en el caso del APRA, tiene una base marxista, ¿no es cierto? El marxismo no juega un papel tan grande. Estamos hablando a comienzos del siglo XX. Y de hecho, la queja de los comunistas latinoamericanos, que de los partidos que se van creando a inicio del siglo XX, es que muchas veces hasta los mismos liberales le asumen las banderas de sus luchas, ¿no es cierto? Y son los que están probablemente con más posibilidades de llegar al poder para hacer cambio. Entonces, muchas personas, a veces incluso a comienzos del siglo XX, no podían ver la grande diferencia entre algunos liberales, por ejemplo, y los partidos comunistas, ¿no? Porque pareciera que tuvieran preocupaciones similares. Y aquí hay un elemento que también va a influir o va a verse influido por la Guerra Fría, creo yo, ¿no? Y si uno mira el papel que juega, por ejemplo, como un partido popular en el caso de Argentina, el peronismo, Perón como figura, digamos, también se ha estudiado en el caso de Argentina que eso inhibió la posibilidad de la fuerza que pudiera tener el Partido Comunista en Argentina y los partidos de izquierda en general, porque las banderas de lucha del Partido Comunista y de la izquierda la toma el peronismo, ¿no? Y lo hace de una manera distinta según la crítica que por supuesto le hacen los comunistas respecto de que si termina o no con el sistema, por ejemplo, con un sistema capitalista. Entonces, esto va a ocurrir también en el caso del Perú con el APRA, va a ocurrir también en el caso de la Revolución Mexicana y en otros lugares. Yo creo que esto es algo que se puede advertir muy bien hasta mediados del siglo XX, donde los partidos comunistas no tienen, o sea, si bien existen, siempre están luchando de alguna forma por el liderazgo o por el, comillas, monopolio de quien representa, ¿no es cierto?, los intereses del pueblo. Eso en Chile hemos estado viendo este último tiempo, ¿no es cierto?, quien habla a nombre del pueblo. Siempre hay voceros o voceras que dicen hablar a nombre del pueblo, que es una entelequia bien interesante, digamos. Y por lo menos hasta mediados del siglo XX, creo yo, pero esa es mi interpretación, ojo, ustedes podrán tener otra idea al respecto, ¿no? Esa es mi interpretación. Yo creo que hasta mediados del siglo XX esto pudo ser disputado. Después, con la Guerra Fría, esto cambia. Y ahí es donde los partidos comunistas, los partidos de izquierda, que tienen una visión mucho más universal. No sé si ven la diferencia, de una visión más universal. ¿No? Cuando Marx y Engels, ¿no es cierto?, hablan de proletarios del mundo unidos, habla de los proletarios del mundo, no está hablando de los proletarios de Europa, está hablando de todos los que, en esa base, digamos, sobre esa base, todos los que uno podría pensar que están de las clases subyugadas, tienen que unirse. Es una visión universal. No sé si me pueden advertir la diferencia que yo quiero recalcar, que son perspectivas universales. Por lo tanto, la lucha que dan los pueblos para liberarse del yugo capitalista en Chile son las mismas que darían, ¿no es cierto?, en Vietnam o en otra parte. Entonces, hay como una discusión universal. Y uno lo puede ver incluso en la propia cultura. Cuando, por ejemplo, uno mira las canciones de Víctor Jara, eso es bien interesante estudiar también, o de otros autores similares a él, que tienen una poesía y un discurso. Patricio Mans, que acaba de morir, a todo esto, ¿no es cierto? Un tipo bien importante para entender, ¿no es cierto?, este tema. No solamente hablan de América Latina, algunos sí lo hacen, pero muchos hablan como sobre todo Víctor Jara, ¿no es cierto? La idea del derecho a vivir en paz es una película, perdón, me equivoqué, una canción que ustedes podrían tomar como una base de estudio documental, incluso para este curso. Ojo, podrían, si son imaginativos, podrían hacerlo. Él habla de Vietnam, él está hablando de otro lugar del mundo porque hay un vínculo. Aunque ahora Roberto dice
que todo esto todavía no le puedo responder la pregunta, pero lo vamos a ver al final. Dice, la Revolución Cubana es un punto de inflexión, por supuesto, es el gran punto de inflexión, pero distinto a la Revolución Mexicana. Si la Revolución Mexicana es un punto de inflexión para el latinoamericanismo, como aparece con Aya de la Torre, con Mariátegui, si bien pudo haber sido socialista, ¿no es cierto?, como pregunta el propio Roberto, Mariátegui, y muchos de ellos, ¿no es cierto?, participan en partidos de esa índole. El APRA, como movimiento, y por eso es re interesante, el APRA es un movimiento que se entiende en el marco de la preguerra fría, por así decirlo. Por eso hay que mirarlo desde un punto de vista global, y yo le he hecho harto hincapié al curso para que lo entendamos de esta manera, ¿no? Distinto va a ser en la Guerra Fría, y ahí Roberto, digamos, lo dice súper claro, estoy de acuerdo con lo que lo puse en el chat, ¿no es cierto?, que la Revolución Cubana va a ser un punto de inflexión sobre este tema. Y Cuba en general. Por eso Cuba juega un papel bien relevante. Yo no lo veo mucho en este curso porque ahora con el tiempo hemos visto el peso realmente que tiene Cuba, que es tal vez menor al que habíamos pensado para una época. Tiene que ver con un tema generacional, tal vez para mi propia generación Cuba tiene un peso distinto a la generación de mis padres, por ejemplo. Que sí Cuba jugó un papel mucho más relevante. No lo sé, pero el tema es que uno tiene que poner acá en el análisis, para entender el problema, la historia global, las relaciones transnacionales. Y por eso entonces la revolución rusa al inicio no tiene la misma importancia que tuvo la revolución mexicana para entender, ¿no es cierto?, los movimientos revolucionarios en América Latina. Y tal como lo dicen sus compañeros, ¿no es cierto?, es Cuba el que va a jugar un papel, de alguna forma va a tener la posta como ejemplo para revoluciones de América Latina. ¿Por qué Chile no va a tener esa opción? Es una buena pregunta que uno podría hacerse, ¿no? ¿Por qué la revolución a la chilena, ¿no es cierto?, como decía Salvador Allende, con vino tinto y empanada, no resulta ser un modelo? Eso es bien interesante, como un modelo revolucionario, es decir, cómo hacer cambios dentro del propio modelo, digamos, de una democracia burguesa, como se dice, y no mediante una revolución violenta, digamos, que cambie el sistema completo. Entonces uno podría hacer un análisis desde el 2021 que sería re interesante. Fíjense ustedes que ustedes podrían trabajar los funerales de Fidel Castro, que fue hace ya algunos años, y ver que fue Evo Morales. Eso encontré una imagen bien bonita, bien interesante. Evo Morales tuvo en ese tiempo, bueno, de Venezuela, estaba Maduro, creo que fue de Ecuador, que ahora está en Rusia, todo esto, Correa y otros, ¿no es cierto?, o alguien de Argentina, no sé. Y es interesante porque el modelo de la revolución cubana, entendido la Guerra Fría, ¿no es cierto?, tras la Guerra Fría, es un modelo que muestra digamos, en el fondo su fracaso, porque uno podría incluso decir, atendiendo a ciertos datos, y decir, ¿en qué países, si bien se mantienen las grandes desigualdades, se reduce, por ejemplo, la extrema pobreza? ¿O en qué países acceden a mejores niveles de educación? ¿O en qué países generan, ¿no es cierto?, una clase media? Yo sé que estas comparaciones son completamente injustas, porque empezando por los propios índices que uno podría poner en discusión si realmente son los más apropiados para entender estos fenómenos. Pero ¿qué países logran ciertos cambios, ¿no es cierto? ¿Y qué países hacen ciertas modificaciones atendiendo a qué modelo? Uno podría ver los límites del modelo de la revolución, de las revoluciones violentas para llegar al poder. Ni Evo Morales, ni Correa, ni Chávez, ni Maduro llegaron al poder a través de la vía armada. En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, qué sé yo, ¿no? Ninguno de ellos. Le van a rendir honores, ¿no es cierto?, al funeral de Fidel Castro, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ellos mismos son las muestras del fracaso del modelo cubano para acceder al poder.
¿Por qué es un fracaso? Porque ese modelo se entiende y no se puede entender fuera de la Guerra Fría. Esa es mi interpretación. Ustedes me pueden disparar acá con argumentos, disparar una mala palabra en todo caso para hablar de argumentos, disculpen, una visión beligerante. Ustedes me podrían dar otra idea, ¿no? Pero yo sostengo aquí responsablemente con grabación incluida que uno podría mirar, ¿no es cierto?, ese fracaso en ese mismo funeral. O sea, cuando se entierra a Fidel Castro, se está enterrando el modelo cubano. Así tajante yo lo vería, ¿no? ¿Quién ahora? Ay, miremos a Uruguay. A Uruguay, ¿no es cierto? Al presidente uruguayo que fue parte de la montonera uruguaya, el expresidente uruguayo, ¿no es cierto? Ya se me olvidó el nombre. Ustedes saben de qué estoy hablando, el que tiene tanto discurso. ¿Cómo? Mujica. Mujica, claro, sí. Ya a esta altura de mi vida se me olvida todo, pero Mujica, sí. Mujica no llega al poder por la vía armada. Y los cambios que hizo en Uruguay, que son extraordinarios, o sea, Uruguay, un ejemplo bien interesante para entender esto, lo hace a través de la democracia. Y él apela a la democracia, él apela al entendimiento, no al enfrentamiento armado. Y será, yo me pregunto, ¿será que ya la posibilidad de hacer un cambio tras la caída del muro de Berlín revolucionario, que cambie el sistema capitalista, ya es algo que nadie se atreve incluso no sé, a tratar de impulsar? Y quizás tenía razón Fukuyama cuando hablaba del fin de la historia, que muchos se rieron de él, en fin. Y que yo lo leí cuando era joven, digamos, cuando tenía la de usted y estaba estudiando y me tocó la caída del muro de Berlín. Después tuve la suerte de conocer el muro, pero ya después de 8 años después de que había caído y de estar en Berlín, pero quizás ustedes han visto que la interpretación de Fukuyama de la caída del muro de Berlín estaba bien pop cuando yo era joven y todos como que lo leíamos así como para entender. Fukuyama ahora nadie habla mucho como de él, digamos, en este momento. Ustedes quizás ni siquiera saben quién es Francis Fukuyama, ¿o sí? ¿Lo han leído? Francis Fukuyama, sí, algunos quizás sí. No confundir con Fukushima porque es otra cosa. Fukuyama, entonces, quizás la tesis no estaba tan equivocada cuando uno hasta lo mira con una visión bien crítica, así cómo se va a acabar la historia, digamos. Que es una versión pop de Hegel a todo esto, ¿no? Es un revival de Hegel, pero puesto en versión de la cultura norteamericana. Bueno, es otro tema. Pero el tema es que quizás, ¿no es cierto?, mirando las revoluciones en esta perspectiva del 2021, uno puede seguir el itinerario, como se dice, a los propios líderes revolucionarios, que además son todos varones, porque tiene un contenido evidentemente patriarcal la idea de la violencia también, creo yo. Uno puede ver que esto, de alguna forma, desde el 2021 lo podría ver como fracasado. Y si bien pueden existir movimientos políticos que estén por la vía armada, en fin, esto no se ve como algo que puede llevar, ¿no es cierto?, que tenga un contenido político. Pero miren también lo que ha pasado. Ese era un súper buen estudio que ustedes podrían hacer, estimadas y estimados. Yo les estimulo harto a ustedes porque tengo harta confianza que van a ser buenas historiadoras y historiadores. Pero ustedes podrían hacer un estudio para seguir la pista qué ha pasado con los revolucionarios después, por ejemplo. ¿Qué pasó cuando cambia las condiciones, digamos, de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y las dictaduras pasan a ser democracia, ¿no es cierto?, en América, en Chile, en Uruguay, en Argentina, qué sé yo, en todos los, Bolivia, Brasil, Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasa con las FARC? ¿Qué pasa con los revolucionarios? ¿Cómo un revolucionario que lucha contra ¿no es cierto?, la dictadura militar en Chile termina trabajando como, no sé, secuestrando personas para pedir rescate, digamos, por dinero? O la relación que existe, por ejemplo, entre el narcotráfico y las FARC, por ejemplo. Por supuesto, aquí hay que tomar una distancia, porque no decir que todos los revolucionarios son narcotraficantes, ni mucho menos, o gente que
que hace crimen. Cuando se habla de la criminalización de los movimientos revolucionarios, claro, tiene un sentido esa crítica, pero también uno tiene que ser, digamos, digamos, ser objetivo o objetiva, tratar de ser objetiva y objetivo para ver esta relación. ¿Por qué entra la FARC o siempre estuvo vinculada con el narcotráfico en Colombia? ¿O qué pasó con los movimientos revolucionarios en México después con el tema en el caso de la frontera con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el tema del movimiento de armas que vienen de los Estados Unidos. La Revolución Mexicana se hizo con armas norteamericanas. Y hay estudios sobre eso, porque la Revolución Mexicana ha sido muy estudiada por los mexicanos y muy estudiada por los estadounidenses, así que hay mucho trabajo que ustedes podrían encontrar sobre eso. Bien, entonces, volvamos un poco para ir terminando esto. Bueno, lo que yo quería mencionarle al final de la clase, ¿no es cierto?, es el tema de este dilema que ocurre, o este enfrentamiento entre las visiones comunistas, ¿no es cierto?, a principios del siglo, y lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en los procesos revolucionarios como mexicanos o que se promovían, por ejemplo, desde el Perú. Se produce acá para muchos partidos como comunistas latinoamericanos, ¿no es cierto?, un conflicto, digamos, porque muchas de estas ideas revolucionarias que no son, digamos, que tienen un contenido más indoamericano, como se decía en la época, ¿no es cierto?, son interpretadas como revoluciones democrático-burguesas. Entonces tienen una crítica de ese punto de vista. Hay un dilema teórico ideológico de los comunistas latinoamericanos que está, por un lado, vinculado a la debilidad del sujeto privilegiado de la tradición marxista, porque la clase obrera, digamos, que es la que privilegia la literatura clásica marxista, se sobreentiende, ¿no es cierto?, en una sociedad industrial, cosa que no ocurría, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX en América Latina. Y sin embargo, ¿no es cierto?, no logran entender la abrumadora mayoría campesina como sujeto histórico. Y eso es algo que le va a pesar no solamente a los comunistas, digamos, de principio del siglo XX en América Latina, sino también incluso en periodo de la Guerra Fría. O sea, se va a reforzar incluso. Hay una fuerte crítica que se le ha hecho a la Unidad Popular en Chile, qué sé yo, y a otros movimientos de izquierdas que no logran pensar al sujeto histórico, al campesino y al indígena como sujeto histórico. Y simplemente lo asimilan, ¿no es cierto?, a las clases desposeídas, aunque hay una relación con el tema del campesinado, yo lo sé, porque en relación uno lo puede ver respecto de lo que es toda la reforma agraria, yo entiendo eso, ¿no? Pero es como sujeto histórico, es un tema que va a ser complejo. Posteriormente, en los años 20 en el Perú, la polémica entre Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no es cierto?, y José Carlos Mariátegui va a plantear una discusión medular para los proyectos de transformación social de la región. Si hacer una reforma o una revolución, ese va a ser otro de los problemas, ¿no? Entonces tenemos, junto con la dificultad de pensar el sujeto histórico campesino, indígena, yo lo pondría, y hoy día hablaríamos incluso de otros sujetos históricos como las mujeres, ¿no es cierto?, que un sujeto histórico que no aparece para nada, ¿no es cierto?, en estos momentos, y hay que recordar que es un gran tema que hay que considerar siempre, ¿no es cierto? El otro gran tema va a ser si se va a hacer una reforma o una revolución. Y este es un tema que se ha discutido muchísimo en la literatura y que también fue un tema de discusión incluso en el gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto? Si había que ir a una revolución armada o había que hacer un reformismo, digamos, al interior del propio sistema. Ahí ustedes pueden ver, entre paréntesis, pueden ver el papel que jugó el mismo Fidel Castro cuando viene a Chile y está un tiempo bastante largo para hacer una estadía, digamos, oficial de un presidente de un país, y los discursos que da Fidel Castro, digamos, acá en Chile. También lo podrían tomar como un análisis que también está enfrentando esto de hacer una crítica a la visión, dirían en esa época más bien reformista de Salvador Allende, de tratar de hacer cambios revolucionarios para el interior del propio sistema. Es algo que también se discutió en ese momento y no solamente
al comienzo del siglo XX. Bueno, para el caso de Perú, ¿no es cierto?, al comienzo del siglo XX, hay una reivindicación común entre Aya La Torre y Mariátegui. Es interesante mirar cómo esto se enfrenta. Mariátegui formó parte de la Prisma original, dice, y Aya no dejaba de ver en Mariátegui su interlocutor más importante en la común tarea de peronizar el Perú. Y esto tiene que ver con un sentido nacionalista también, y también de entender las particularidades del campesinado y de los pueblos indígenas, que son la mayoría, ¿no es cierto?, en el Perú, y lo eran en ese momento, por supuesto, ¿no? Las diferencias se van a hacer posteriormente más claras, ¿no es cierto?, a partir de la idea de Aya de la Torre de la creación de un partido político peruano. Para el APRA, los actores de la transformación revolucionaria sería un frente de clases productoras, de trabajadores manuales, intelectuales, unión de obreros, campesinos indígenas, con estudiantes, maestros de escuelas intelectuales de vanguardia. Y ahí tenemos de nuevo el gran papel de los intelectuales, como la propia Aya de la Torre, ¿no es cierto?, que son un punto de discusión también. Si uno mira los 5 puntos genéricos del programa aprista en 1924, puede entender un poco dónde van, de que eclosionan de alguna forma todos estos elementos, o algunos de los que hemos estado discutiendo acá. Primero, ¿no es cierto?, un antiimperialismo contra los Estados Unidos. Ese va a ser un tema muy pensado, digamos, y discutido, incluso en periodos muy anteriores a lo que llamaríamos la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial, la influencia de los Estados Unidos en económica, digamos, y también de otro sentido cultural, va a ser cada vez más fuerte. Y se va a ver, ¿no es cierto?, el antiimperialismo como una manera de entender también la propia identidad latinoamericana, ¿no es cierto? Yo sé que la discusión sobre el modelo norteamericano y su visión, qué sé yo, de la cultura y de la sociedad es algo que se venía viendo desde el siglo XIX, y uno lo puede ver en los viajeros como Benjamín Vicuña Maquena, qué sé yo, y otros que van a los Estados Unidos y discuten de forma bastante crítica cómo es la vida allá, digamos. Pero el antiimperialismo se va a hacer mucho más fuerte en la medida que tras la Primera Guerra Mundial Estados Unidos es el gran poder, ¿no es cierto?, sobre las Américas. Y es un poder que uno lo puede ver en términos no solamente simbólicos. Después de la Primera Guerra Mundial desaparecen digamos, los capitales, por ejemplo, de Alemania, ¿no es cierto?, del Imperio Alemán, se establecen los bancos, en Chile incluso nosotros que estamos trabajando temas de energía, hemos visto que la manera de entender la forma de energía asociada, por ejemplo, a la hidroelectricidad que traían los alemanes, y que era parte de su inversión capitalista, digamos, o imperialista incluso, antes de la Primera Guerra Mundial, va a ser cambiada por los combustibles fósiles que Estados Unidos va a implementar y va a promocionar en el mundo gracias, ¿no es cierto?, a los grandes descubrimientos que estaba haciendo de petróleo. Entonces también tiene que ver con algo muy concreto de cambios. Los bancos, ¿no es cierto?, van a llegar, los créditos van a llegar a Estados Unidos, y después la cultura norteamericana, que un colega, Stefan Rinke, ha estudiado para el caso de Chile, que llegan a través igual que los mexicanos, ¿no es cierto?, a través del cine, la música, etcétera, que son muy interesantes de entender, ¿no? Después, ¿no es cierto?, evidentemente la unidad latinoamericana política es un tema importante y relevante que va a aparecer, lo vamos a ver después cuando veamos el latinoamericanismo a lo largo de todo el siglo XX, y hasta hoy día es un tema, aunque ya está muy deslavado, digamos, y las reuniones que hacen ahora los líderes latinoamericanos a veces ni siquiera van los propios presidentes. También está el tema de la nacionalización de tierra. Esto es un gran problema de América Latina, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la existencia grande del latifundio. La Iglesia va a ser la primera institución que en muchos países de América Latina va a comenzar con la reforma agraria, pero esto, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XX era un problema también muy complejo, y también la industria un poco menos porque había muchos menos. Después, ¿no es cierto?, el Canal de Panamá, que justamente sintetiza y simboliza el poder que va a tener Estados Unidos incluso para crear países nuevos, para intervenir directamente políticamente en lo que es América Latina y en base a sus intereses, ¿no es cierto? Y internacionalizar ese canal de alguna forma mostraba esta perspectiva latinoamericanista de un partido, ¿no es cierto?, en el Perú. Y evidentemente la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo, que es un componente más universal y marxista, podríamos decir. Pese a que la ruptura entre Aya y Mariátegui se desencadenó a partir de la creación de un partido, las diferencias pueden hallarse también en sus itinerarios ideológicos.
La estrategia del aprismo para la superación del orden oligárquico y la dominación imperialista fue un frente de trabajadores manuales intelectuales. Eso está liderado por las clases medias. Esa capacidad beligerante que haya le adjudica a las clases medias debía ser encaminada hacia la integración del Frente Nacional. Para Mariátegui, la burguesía o las clases medias en los países dependientes, más que perjudicadas, están asociadas al capital extranjero y sus intereses son complementarios. Entonces acá también hay una diferencia respecto, ¿no? Perdón, respecto a lo que ellos creen cuál es, de alguna forma, es el motor de los cambios revolucionarios. Si vamos a integrar a las clases medias o a la burguesía, digamos, a la revolución, o la vamos a poner como en un frente que hay que, digamos, sobre el cual hay que actuar de forma opositora, digamos. Bien, entonces, lo que podemos resumir ahora al respecto de lo que hemos estado conversando son varios puntos. Primero, que yo creo que dejamos bien claro hoy día que hay que mirar algunos hitos globales para entender el fenómeno revolucionario en América Latina, ¿no es cierto? Y entender que a principios del siglo XX la Revolución Rusa no juega un papel tan importante como lo tuvo, ¿no es cierto?, la Revolución Mexicana. Y esto lo ve uno en el caso que estamos viendo acá del aprismo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, hay que mirar el itinerario de los partidos de un origen marxista, como los partidos comunistas, ¿no es cierto?, y las dificultades que hasta el día tienen, ¿eh? De hecho, hasta el día tienen para, de alguna forma, captar a adeptos de forma masiva que sientan, ¿no es cierto?, que son el partido que puede liderar las grandes transformaciones que nuestra América, digamos, que América Latina necesita. Y si uno no lo puso acá en esta clase, pero si uno mirara, por ejemplo, las críticas que se hacen desde el Partido Comunista al peronismo en Argentina, uno puede ver este elemento, ¿no? ¿Por qué Perón logra captar con los mismos discursos, discursos muy parecidos a los comunistas, la atención de la ciudadanía en Argentina y el apoyo extraordinario que hasta hoy día incluso tiene el Partido Peronista? Es muy distinto al de Perón, por supuesto, pero en Argentina, pero sigue teniendo muchos partidarios. De hecho, los propios argentinos dicen, los estudiosos, digamos, y las estudiosas, que la existencia del peronismo inhibió digamos, la posibilidad de que existiera partidos de izquierda como Partido Comunista fuerte en Argentina que llegaron al poder. Eso es algo que habría que discutir. Nosotros en Chile no tuvimos algo parecido, quizás en parte con Alessandria en algún momento, Aguirre Cerda, tal vez, partidos así que de masas tan grandes que uno pudiera identificar como lo que fue el peronismo y lo sigue siendo, de hecho, en Argentina. El peronismo es interesante porque hace una alianza con los trabajadores a partir de los sindicatos, entonces fomenta mucho el sindicalismo. Entonces el sindicalismo es parte hasta hoy día de cómo funciona, ¿no es cierto?, la relación del partido con la ciudadanía. El otro elemento que quiero destacar, ¿no es cierto?, es que evidentemente la Guerra Fría cambia este escenario, cambia el escenario de cómo se va a considerar lo que va a ser una revolución, y Cuba, como algunos ya lo dijeron acá en la clase, ¿no es cierto?, va a ser el referente que de alguna forma reemplaza al referente que pudo haber sido, ¿no es cierto?, México para entender el cambio revolucionario. Y lo último que quiero mencionar, antes de ir concluyendo, es que ustedes deben pensar el papel que juega la violencia como fenómeno que permite una praxis política, ¿no es cierto?, es decir, la violencia que permite alcanzar objetivos políticos, y cómo eso, ¿no es cierto?, de alguna forma muestras, hasta lo ve si uno lo ve hoy día, su fracaso. O sea, que ya nadie considere como una plataforma política plausible llegar al poder por la vía violenta, manifiesta un poco el comillas, triunfo de la visión liberal del poder. Bueno, esto puede cambiar porque nosotros, como historiadoras, estamos mirando siempre en el pasado y a veces no nos damos ni cuenta de los cambios que se están ocurriendo en el presente. Y por eso yo digo que siempre uno debe entender el presente para poder, de alguna forma, tener un punto de referencia para entender el pasado. Si uno no entiende el tiempo contemporáneo, el tiempo que uno vive, no puede estudiar historia. Es simplemente
una persona que recolecta anécdotas del pasado, ¿no? Y eso no es muy interesante. Bien. Voy a parar la grabación ahora.